Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, un profundo agradecimiento a don Enrique Ulate. Realmente yo lo considero mi maestro, ¿verdad? En la parte académica y en la parte humana. Creo que es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de darle oportunidad a los jóvenes. Creo que en los jóvenes está el futuro de este país, ¿verdad? Y hay que apoyarlos en lo que sea posible. Así que le agradezco mucho a él por todo el apoyo brindado y a la organización también del Congreso por la invitación a participar en la presente actividad. Mi exposición la he titulado El rol de las Cortes en la construcción del ordenamiento comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juez nacional, el juez constitucional y el juez comunitario tienen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos. Vemos cómo finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya hay un cambio de visión, de concepto del principio de soberanía, ya no es un principio absoluto, ¿verdad? Sino que los estados, sobre todo en Europa y posteriormente en América Latina, fueron transfiriendo competencias a órganos de carácter convencional, como los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, europeo, interamericano y más recientemente africano, y también a organismos de derecho comunitario de carácter supranacional, ¿verdad? Hay un nexo indisoluble entre el derecho comunitario y los derechos humanos. Creo que los profesores que me antecedieron y creo que también a lo largo del seminario evidenciamos cómo no se puede pensar en un derecho comunitario, una integración centroamericana, si no hay una protección de los derechos humanos. Son un binomio y la maestría en Derecho Comunitario y de Derechos Humanos, así como lo pensaron los maestros que la fundaron, lo evidencia, ¿verdad? Tan importante es el derecho comunitario en el proceso de integración centroamericana como los derechos humanos en este proceso, ¿verdad? ¿Qué lo evidencia? La experiencia europea, ¿verdad? En los tratados de Roma que dieron origen a la Comunidad Europea, que es lo que actualmente conocemos como la Unión Europea, los derechos humanos no estaban contemplados. Era una integración económica lo que se pretendía, ¿verdad? Sin embargo, el carácter creativo, el activismo judicial que tuvo la Corte de Justicia en ese entonces de la Comunidad Europea, en una serie de sentencias de los años 70 que reconocieron los derechos humanos como un principio de derecho comunitario, evidencian ese binomio fundamental. Posteriormente, ese principio general del derecho comunitario, de que los derechos humanos eran un principio general del derecho comunitario, se positivizó en varias normativas comunitarias y posteriormente, en el año 2000, se promulga una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con un amplio catálogo de derechos fundamentales que contempla desde los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y nuevos derechos, ¿verdad? Es un catálogo ampliamente proteccionista, ¿verdad? Que si bien es cierto, en un primer momento histórico no fue vinculante, el rol del juez nacional en los estados de la Unión Europea fue fundamental, porque lo aplicaban, lo utilizaban en la resolución de las controversias que tenían que hacer. Actualmente esa Carta de Derechos Fundamentales, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, es vinculante. Es decir, en Europa las instituciones comunitarias y los estados, parte de la Unión Europea, tienen que respetar los derechos reconocidos no solo en la Constitución política de cada estado, no solo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que también tienen que respetar y tutelar los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales.
En primer lugar, eso evidencia la existencia de un pluralismo jurídico, un constitucionalismo multinivel, una tutela multinivel de derechos fundamentales que no está ajena a los conflictos, ¿verdad? Conflictos porque la visión, interpretar el derecho no es fácil. Donde dicen popularmente que donde hay un abogado donde hay dos abogados hay 3 o 4 interpretaciones, ¿verdad? Evidentemente esto crea, cada uno tiene su interpretación del parámetro, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin de este pluralismo jurídico? La tutela de los derechos humanos, la mayor tutela de los derechos humanos, el principio pro homine, reconocido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto evidencia, además, un cambio de paradigma en la concepción del juez nacional, del juez convencional, del juez interamericano, ¿verdad? Y del juez comunitario, ¿verdad? Ya el juez no es la voix de la loi, ya no es la boca de la ley. El cambio, el juez en una época globalizada como en la que estamos, es un juez comparatista. El juez no se puede quedar con la norma interna, tiene que ir a ver más allá. ¿Por qué? Porque el Estado ha transferido competencias soberanas a organismos de carácter comunitario y a organismos de carácter convencional. Entonces, aquí es fundamental el hecho, además, de que en las facultades de Derecho exista un curso de Derecho Comunitario, exista un curso de Derechos Humanos, ¿verdad? Donde en ese proceso formativo los futuros operadores jurídicos, digamos, tengan una visión más amplia del derecho y sepan que el derecho no solo es el ordenamiento jurídico interno, ¿verdad? El derecho comunitario nos obliga, lo evidencia la Constitución Política, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 6 e incluso el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Hay reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional que ha reconocido la supranacionalidad del derecho comunitario, el principio de aplicación directa, de primacía. Incluso hay una sentencia de la Sala Constitucional en la que determinó que existe una denegación de justicia con el hecho de que nuestro país no haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte Suprema, de la Corte Centroamericana de Justicia, perdón. El tercer elemento que quiero abordar dentro de mi exposición, aparte de ese pluralismo jurídico, de ese rol fundamental que tiene el juez nacional en la construcción del derecho comunitario centroamericano, podría decirse que tal vez sea una persona idealista, soñadora, pero es un proyecto sobre el cual ya he hablado en anteriores actividades académicas, incluso en el seminario de hace 2 años. Es el gran reto que tiene la integración centroamericana desde mi perspectiva en la protección de los derechos humanos, es la promulgación de una Carta Centroamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que vendría a reforzar ese pluralismo jurídico de los derechos humanos en la región centroamericana. La protección de los derechos humanos no está reconocida a nivel centroamericano en un único instrumento, sino que hay una vasta cantidad de instrumentos que vienen a proteger los derechos humanos, por ejemplo, la protección del ambiente con la LIDES, pero no hay un único documento, es decir, hay normativa muy dispersa que muchas veces los operadores jurídicos no conocemos. Entonces, desde mi criterio, uno de los grandes retos que tiene el proceso de integración centroamericana es la promulgación de un único catálogo de derechos fundamentales que venga a ser parte de ese constitucionalismo multinivel. Es claro que esto conllevaría una amplia participación de la sociedad civil, ¿verdad? Es fundamental, de los grupos vulnerables, ¿verdad? Tendría que ser un catálogo de avanzada
en donde no solo se reconozcan derechos de primera, de segunda, sino que también de tercera generación. Y esto es fundamental porque vendría a ser un instrumento jurídico complementario de la Constitución de cada país y de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. En la protección de los derechos humanos, desde mi perspectiva y en un sentido material, no hay una jerarquía entre jurisdicciones. No es que la Corte Interamericana sea más importante que las Cortes Constitucionales o que el juez nacional de un país, o que incluso en esa jerarquía vaya a ser más importante la Corte Centroamericana de Justicia, no. En la protección de los derechos humanos no hay un principio de jerarquía en sentido material. Prevalece la jurisdicción que brinde un mayor nivel de protección, principio pro homine, pro libertatis, reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchos casos son resueltos a nivel interno y nunca van a llegar a una jurisdicción convencional como la Corte Interamericana, porque el juez nacional, aplicando la Constitución o aplicando la Convención Americana de Derechos Humanos, resolvió el caso en concreto y la víctima se dio por satisfecha, ¿verdad? No hay que verlo en términos de jerarquía. El otro aspecto que es muy importante es que el hecho de que haya un catálogo unificado de derechos, además de brindar certeza y seguridad jurídica, obligaría a que no solo sean respetados ese catálogo de derechos por los estados, sino por las instituciones comunitarias. El día de ayer uno de los expositores hablaba de la importancia de la transparencia, del acceso a la información, de la publicidad por parte de las instituciones comunitarias. Entonces vendría a reforzar el hecho de que también las instituciones comunitarias tengan que respetar los derechos humanos. Ya para ir finalizando, porque no me sacaron tarjeta amarilla, sino que de una vez me sacaron la tarjeta roja, como decía Norberto Bobbio, el gran politólogo italiano, en un extraordinario libro que los invito a leer, que se llama La Edad de los Derechos, en los años 70 Bobbio decía que el verdadero problema de los derechos humanos no es su positivización, es decir, que estén reconocidos en textos normativos, sino que realmente existan garantías de protección de los derechos humanos. Y esas garantías se vendrían a reforzar con un catálogo de derechos a nivel centroamericano. Muchísimas gracias.